todos, mi nombre es Karina Ramírez Romero, candidata especialista en gestión de proyectos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación les voy a presentar el contexto legal y normativo que se debe de considerar en la gestión de proyectos. Se presenta como objetivo general identificar los fundamentos legales que aplican en los procesos de formulación y ejecución de proyectos de inversión pública. Aquí se presentan algunas siglas que deben de tenerse en cuenta para dar mayor claridad en los elementos que se van a explicar. Antes de entrar en materia respecto al marco legal y normativo de los proyectos de inversión, es importante mencionar que existen, además de muchos otros instrumentos de planificación, unos instrumentos que representan la hoja de ruta, ¿cierto?, a través del cual las entidades territoriales orientan sus acciones. Estos son los planes de desarrollo departamental, municipal y nacional. Estos planes de desarrollo permiten definir cuáles son aquellas acciones priorizadas, ¿cierto?, por las comunidades en el marco de los procesos de construcción participativa y que dan respuesta a diferentes problemáticas o necesidades de diferentes ámbitos en los territorios. Estos planes de desarrollo, tanto departamental y municipal, deben estar alineados con el plan de desarrollo nacional. Entonces, estos representan como una especie de columna transversal en todos los procesos que tienen que ver con la inversión pública. Uno de los grandes instrumentos que cuenta Colombia para lograr satisfacer las necesidades existentes en las comunidades son las regalías. La Ley 1530 del 2012 regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. A través de esa ley se establecieron las directrices para distribuir los recursos de regalías, los objetivos que se pueden cumplir, los fines, cómo administrar esos recursos, cómo ejecutarlos, cómo controlarlos, cómo garantizar un uso eficiente y hacia dónde destinar estos ingresos, teniendo en cuenta aspectos como el incremento de la competitividad en las regiones, la generación de factores de igualdad, que fue uno de los factores determinantes en la modificación del Sistema General de Regalías. Entonces, todos esos elementos permiten definir cuáles son aquellos proyectos susceptibles de ser financiados con recursos de regalías. Para esto, teniendo en cuenta la importancia de estos recursos en los procesos de inversión pública, existen una serie de instrumentos y herramientas, ¿cierto? Dentro de estos tenemos un conjunto de entidades que apalancan todos esos procesos, dentro de las que se incluyen el Ministerio de Minas y Energía, el Departamento Nacional de Planeación, que es quien da los lineamientos para la formulación de estos proyectos, el Ministerio de Hacienda, los OCAD, los municipios y departamentos ejecutores. También tenemos un sistema presupuestal, que es el instrumento a partir del cual se define el plan de recursos bienal, el plan bienal de caja, articulados con el banco de programas y proyectos y la incorporación de recursos e emergencias futuras. Toda esa información, todos esos datos se sistematiza a través de una serie de herramientas, dentro de las que se incluyen el SICODIS, el SPGR, el SWIFT, el GESPROID, la MGA Web es donde se carga toda la información de los proyectos, el Sistema General de Participaciones. Entonces, todos estos instrumentos y herramientas operativizan todo el ciclo de inversión pública de los proyectos. Adicionalmente, existen una serie de acuerdos
que define la forma en la que deben de ejecutarse estas regalías. Iniciamos con el acuerdo número 36 de 2006, el cual establece el reglamento único de funcionamiento de los órganos colegiados de administración. Estos OCAD son, como se verá más adelante, es una instancia sin personería jurídica que se encarga de definir cuáles son aquellos proyectos susceptibles de financiación con Sistema General de Regalías. El acuerdo número 37, que define cuáles son las directrices para realizar ajustes y liberaciones a los proyectos de inversión. Los ajustes se refieren a que, por ejemplo, si estamos ejecutando un proyecto de la construcción de una cancha sintética en un municipio y ese proyecto fue aprobado por OCAD Paz. Sin embargo, una vez se inició la ejecución de este proyecto, se definió que los recursos aprobados no eran suficientes para ejecutar la obra teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas por el sector, en este caso Coldeportes. Es el OCAD quien define si la realización de esos ajustes corresponden efectivamente a las necesidades del proyecto y si realmente van a permitir subsanar aquellos aspectos técnicos que se requieren mejorar en el marco de la ejecución del proyecto. Y en cuanto a las liberaciones, se refiere a, por ejemplo, si se dio viabilidad, se priorizó un proyecto de inversión, pero no se dio cumplimiento a los requisitos previos a la ejecución. Entonces, en ese acuerdo número 37 se define cuáles son los elementos que se deben considerar para liberar los recursos que ya fueron asignados a una entidad territorial para la ejecución de un proyecto. Por su parte, el acuerdo número 38 de 2016 define los requisitos generales y sectoriales para la viabilización de un proyecto. Entonces, esto teniendo en cuenta el manual de clasificación de la inversión pública, porque se tienen diferentes sectores y estos sectores presentan particularidades en los procesos de viabilización de proyectos. Por su parte, el acuerdo número 39 del 2016 establece las líneas programáticas indicativas para los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, es decir, que todas aquellas acciones que se implementen en el marco del Sistema General de Regalías deben de dar respuesta a una gestión orientada a resultados, de tal forma que se articulen estos proyectos con los objetivos del Sistema General de Regalías, con los planes de desarrollo con el Plan de Desarrollo Nacional, con los planes de desarrollo de las entidades territoriales y demás instrumentos de planificación, de tal forma que sea posible avanzar en el saldo de esa deuda histórica que tiene el Estado con las comunidades más vulnerables del país y el cual representa uno de los objetivos más importantes del Sistema General de Regalías. En el acuerdo número 45 del 2017 se expide el acuerdo único del Sistema General de Regalías en el cual se realiza un compendio de las anteriores normas, lineamientos y directrices mencionados, ¿cierto? Aquí es importante mencionar que los OCAD son los órganos responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías. Se evalúan, se viabilizan, se priorizan, se priorizan, se aprueban, se designa un ejecutor y la instancia encargada de contratar la interventorial de acuerdo con la Ley 1530 del 2012. Se tienen diferentes instancias del OCAD. Tenemos un OCAD nacional, un OCAD departamental, OCAD municipales y distritales. Adicionalmente, en este acuerdo 45 se establecen los requisitos generales, es decir, que todos los proyectos que sean susceptibles de ser financiados con el Sistema General de Regalías deben cumplir, así como los requisitos sectoriales. Por ejemplo, no son iguales los requisitos que debe cumplir un proyecto que pretende ser financiado
a través del Ministerio de Agricultura que aquel que pretende ser financiado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, porque son dos sectores con unos lineamientos técnicos bien particulares. Como conclusión, el Sistema General de Regalías es una de las herramientas más importantes con las que cuenta el país para satisfacer las necesidades de las comunidades más vulnerables. La idea es llegar a aquellas regiones que presentan un alto índice de insatisfacción de sus necesidades básicas, ¿cierto? Y que sea posible mejorar su calidad de vida. Para organizar todas estas inversiones se cuentan con una serie de instrumentos normativos en cabeza de la Ley 1530, además de una serie de acuerdos que definen cómo se debe hacer el proceso de asignación de estos recursos, cómo viabilizar, cómo priorizar, cómo ejecutar estos proyectos de tal forma que sea posible ejecutar de forma eficiente los recursos de regalías en contraprestación a una serie de instrumentos de planificación existentes a las diferentes escalas nacional, departamental y municipal. Gracias.